Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en un universo lleno de sentimientos intensos, de miradas que lo dicen todo y de una conexión que trasciende la pantalla. Vamos a hablar de Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series y el cine, y como su química, su amor y su pasión han logrado conquistar nuestros corazones. Prepárense para un viaje emocional, porque las escenas que vamos a repasar hoy son de esas que te dejan sin aliento y te hacen creer, una vez más, en el poder del amor. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas aventuras cinematográficas y televisivas. A lo largo de los años, hemos sido testigos de innumerables parejas en la ficción que nos han cautivado, pero hay algunas que simplemente se graban a fuego en nuestra memoria. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son, sin duda, una de esas duplas inolvidables. Desde su primer encuentro en pantalla, hubo una chispa palpable, una electricidad que se transmitía a través de la televisión y que nos hacía sentir parte de su historia. Hoy queremos desgranar esas escenas que nos enamoraron, esos momentos de ternura, de conflicto y, por supuesto, de una pasión arrolladora que los catapultaron a la fama y los convirtieron en íconos del romance televisivo. ¿Recuerdan Nihan y Kemal en Kara Sevda? ¡Ay, Kara Sevda! Esa historia de amor prohibido, de obstáculos insuperables, de sacrificios y de una lucha constante por estar juntos. Desde el primer instante en que Kemal, interpretado por nuestro querido Burak, ve a Nihan, la brillante Neslihan, algo cambia. No es solo atracción física, es una conexión profunda, un reconocimiento de almas. Las miradas que intercambian, esas miradas cargadas de anhelo y de un destino que parece estar ya escrito, son pura poesía visual. Una de las escenas que más me vienen a la mente es aquella en la que Kemal, recién llegado de su pueblo con esa inocencia y esa determinación juvenil, se cruza con Nihan en un momento de crisis para ella. Él, un chico humilde pero con un corazón de oro, se ve inmediatamente atraído por la fragilidad y la belleza de Nihan. Ella, atrapada en un mundo de apariencias y obligaciones familiares, ve en Kemal un escape, una luz de esperanza. La forma en que él la mira, con admiración y una devoción casi reverente, te derrite por dentro. Y la forma en que ella, al principio con cierta reserva, empieza a confiar en él, a abrir su corazón, es magistral. Luego están las escenas de sus primeros encuentros secretos, esos paseos por la orilla del mar, esas conversaciones bajo la luz de la luna, donde sus sentimientos florecen tímidamente. Cada roce de manos, cada suspiro compartido, se sentía como un terremoto emocional. La química entre Burak y Neslihan es tan natural, tan fluida, que te olvidas de que están actuando. Parecen dos almas gemelas que se han encontrado después de mucho tiempo. Sus gestos pequeños, la forma en que se toman de la mano, la dulzura en sus voces cuando se llaman por su nombre, todo contribuye a crear una atmósfera de intimidad que te atrapa. Pero el amor no es solo dulzura, ¿verdad? También está lleno de desafíos, de pruebas que ponen a prueba la fortaleza de los sentimientos. Y en Kara Sevda, las escenas de conflicto entre Nihan y Kemal son igual de magnéticas. Esos momentos de discusiones apasionadas, donde las palabras se convierten en espadas y las lágrimas fluyen libremente, son dolorosos, sí, pero también demuestran la intensidad de su amor. Verlos luchar por su relación, a pesar de las traiciones, de las mentiras y de las fuerzas externas que intentan separarlos, es desgarrador y a la vez inspirador. Recuerdo una escena particular, después de un gran malentendido, donde se enfrentan. La rabia y el dolor en sus ojos son palpables. Kemal, sintiéndose traicionado, le grita a Nihan, y ella, con el alma rota, intenta explicarle. La tensión es tan alta que podrías cortarla con un cuchillo. Y en medio de esa tempestad, hay un momento en el que sus miradas se cruzan y ves en los ojos de Kemal una chispa de perdón, un atisbo de su amor incondicional. Y en los ojos de Nihan, la desesperación y el amor que siente por él. Esas escenas de reconciliación, después de haber pasado por momentos tan difíciles, son las que realmente te conmueven. Cuando se abrazan, cuando se perdonan, sientes una liberación, un alivio, como si tú también hubieras superado ese obstáculo junto a ellos. Y luego están las escenas de pasión. Oh, las escenas de pasión. Burak y Neslihan tienen esa habilidad para transmitir un deseo crudo y a la vez tierno. No son solo besos o abrazos, es la forma en que se miran antes de un momento íntimo, la forma en que sus cuerpos se buscan, la forma en que sus respiraciones se aceleran.
Hay una vulnerabilidad y una entrega total en esas escenas que las hacen inolvidables. La química asexual entre ellos es innegable y la forma en que la retratan es sutil pero increíblemente potente. Cada caricia, cada susurro al oído, está cargado de significado y de una profundidad emocional que va más allá de lo físico. Pero el amor y la pasión de Burak y Neslihan no se limitan a Kara Sevda. Su colaboración en la serie Sefirin KZ, aunque con personajes diferentes y una historia distinta, también nos dejó momentos memorables. Allí interpretaron a otros dos personajes, Nare y Sankar, cuyas vidas también estuvieron marcadas por un amor turbulento, lleno de secretos y de un pasado que los perseguía. En Sefirin KZ, vemos una dinámica diferente, quizás un amor más maduro, más marcado por las cicatrices de la vida. Las miradas entre Nare y Sankar tienen ese peso de experiencias vividas, de amores perdidos y de una lucha constante por sanar. Hay una intensidad en su conexión, una comprensión tácita que solo se consigue a través del tiempo y de las adversidades. Recuerdo escenas en Sefirin KZ donde Nare, interpretada por Neslihan, con esa mirada profunda y a veces melancólica, se enfrenta a Sankar, el personaje de Burak. Hay un respeto mutuo pero también una tensión latente, como si supieran que su amor está destinado a ser complicado. La forma en que Burak la observa, con esa mezcla de admiración y frustración, y la forma en que Neslihan le responde, con una fuerza interior que desarma, es cautivadora. Las escenas donde intentan reconstruir su relación, donde luchan contra sus propios demonios y contra las circunstancias, son igualmente emocionantes. La forma en que se buscan a pesar de todo, la forma en que a pesar del dolor, vuelven a encontrarse, te da esa sensación de que hay amores que por más que se intente, están destinados a coexistir. Las escenas de reconciliación en Sefirin KZ tienen un tinte más agridulce, quizás, pero no por ello menos conmovedoras. Hay una quietud en sus momentos de paz, una calma que se siente ganada a pulso. Lo que hace que la química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul sea tan especial es su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones con una naturalidad asombrosa. Ya sea la alegría desbordante del primer amor, la angustia de la separación, la ira de la traición o la ternura de un abrazo reconciliador, ellos lo hacen creíble. Sus personajes, a pesar de estar inmersos en tramas a menudo melodramáticas, se sienten humanos, reales. Las miradas son su lenguaje principal. Una simple mirada de Burak puede transmitir devoción, furia, arrepentimiento o un amor profundo. Y Neslihan, con esa expresividad en sus ojos, es capaz de reflejar dolor, esperanza, valentía y una vulnerabilidad que te llega al alma. Cuando se miran, el mundo parece detenerse y tú, como espectador, te sientes transportado a su universo. No podemos olvidar los diálogos. Aunque a veces puedan ser intensos, la forma en que interpretan sus líneas, la pasión y la convicción con las que hablan, hacen que cada palabra resuene. Hay frases icónicas que se quedan grabadas en nuestra memoria, momentos de confesiones de amor que te hacen suspirar, y también momentos de confrontación que te ponen los pelos de punta. Y cuando se trata de la pasión, es importante destacar que no se trata solo de lo explícito, sino de la anticipación, de la tensión sexual, de la intimidad emocional que precede y acompaña a los momentos más íntimos. Burak y Neslihan tienen esa capacidad de crear una atmósfera cargada de deseo y de conexión profunda, haciendo que esas escenas sean intensas y conmovedoras a partes iguales. La forma en que sus cuerpos se mueven juntos, la forma en que sus respiraciones se sincronizan, todo contribuye a esa magia. En resumen, hemos repasado algunas de las escenas más impactantes y emotivas de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, desde el amor apasionado y a veces prohibido de Kara Sevda, hasta los complejos y turbios romances de Sefirin KZ. Hemos visto cómo su química, su talento actoral y su capacidad para transmitir emociones crudas los han convertido en una de las parejas más queridas de la televisión. Es esa mezcla de ternura, de conflicto, de sacrificio y de una pasión desbordante lo que hace que sus interpretaciones sean tan inolvidables y que nos tengan pegados a la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por el amor y la pasión de Burak y Neslihan. Espero que hayan revivido algunos de sus momentos favoritos y que se hayan enamorado aún más de estos talentosos actores. Me encantaría saber cuáles son sus escenas favoritas de ellos. Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y experiencias. Y si este vídeo te ha gustado, no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos que también son fanáticos de estas historias de amor y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte nada.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.